Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. El apóstol Pedro dice así: también considero justo que mientras estoy en este cuerpo pueda yo darles algunos consejos. En otras palabras, estoy seguro, dice él, que estoy cerca de dejar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me reveló. Aquí nosotros vemos que Pedro está reconociendo que su muerte estaba cercana. Aquí no está hablando de inmortalidad del alma, que va a dejar el cuerpo y el alma, no. Está hablando, es una expresión muy clara, cuando Jesús también dijo que este templo sería destruido y después él podría restaurarlo al tercer día. Estaba hablando de su cuerpo. Dios es el autor de la vida, y aquí está hablando Pedro de que él iría a morir. Y cuando una persona va a morir, él tiene algo importante que decir. Yo tengo aquí en mis manos una carta de un niño de 9 años que se quemó completamente y solo algunas pequeñas partes de su cuerpo quedaron sin quemarse. Las heridas fueron tan graves que él terminó muriendo, y antes de morir él escribió esta carta. El resultado de esta carta produjo la conversión de su madre, de su abuela, de sus hermanas, de sus tías, aproximadamente 14 personas. Yo creo que esta carta de Segunda de Pedro y de Primera de Pedro también tiene un mensaje salvífico. Por eso es que la Biblia dice claramente que en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5, reuniendo toda vuestra diligencia en esto que él va a hablar, él dice: por favor, preste atención, coloquen el corazón en lo que voy a decir. Y él en 3 o 4 versículos define lo que es realmente son las virtudes de todo cristiano. Entonces, en este bosquejo nosotros vamos a hablar de un solo asunto que contiene 8 virtudes. Me parece esto lo más importante. Vamos entonces a nombrarlas una por una. La primera parte, la primera virtud que aquí nosotros encontramos en Segunda de Pedro capítulo 1, los versículos más o menos en los versículos 5, 3 y 4, la Biblia dice que la fe es la primera virtud que nosotros debiéramos conocer. ¿Por qué es que Pedro coloca la fe primero? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En segundo lugar, porque la fe nos hace ver el futuro. Por eso Pablo dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. Si tú no tienes y no miras el futuro de una forma gloriosa, no sabes por dónde vas a caminar. Entonces dice, la vida cristiana comienza con fe, porque tú no caminas a un lugar sin saber dónde vas. Estás sabiendo dónde vas, y Dios te muestra una visión de futuro para que tú la aceptes por la fe. Entonces ese camino, ese recorrido que nosotros tenemos es un acto de fe. Por eso comienza con fe, y nosotros debemos colocar el corazón en ese camino y Dios va a bendecir. En segundo lugar, nosotros encontramos la palabra virtud. La virtud es sin duda una consecuencia de caminar por fe en el camino de Dios. Aquí no hay una virtud específica, son las virtudes en forma general, los frutos del Espíritu podríamos llamar, y aquí nosotros vemos las cualidades o las características de un cristiano. Pero ahora vamos a la tercera virtud específicamente, es el conocimiento. Aquí no está hablando de conocer la Biblia, conocer las verdades, conocer el camino de Dios. Algo más profundo que eso es conocer a Dios. Y para conocer a Dios nosotros necesitamos relacionarnos con Dios. Hay un texto precioso en Juan 17:3 que dice que la vida eterna consiste en en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces la vida cristiana consiste en conocer a Dios. No conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios. El que conoce a Dios tiene proximidad con Dios y jamás se apartará de su lado, porque disfruta, prueba cuán bueno es Dios. En cuarto lugar está la virtud de la temperancia. En otras palabras, el dominio propio o el equilibrio en la vida.
Quien da equilibrio a la vida es la presencia de Dios. Quien controla la vida, cuando Dios controla la vida, entonces nosotros tenemos control sobre nosotros mismos. La intemperancia es fruto de la ausencia de Dios. Cuando no hay control, nosotros no tenemos control sobre nuestras pasiones humanas. Es por eso que con frecuencia Elena de White menciona que condescender con el apetito es la mayor causa de debilidad física y mental. El apetito sexual, el apetito carnal, el apetito de las cosas que nosotros queremos. Y creo que cuando Dios controla nuestros instintos, nuestras debilidades, entonces nosotros somos fuertes. Y el dominio propio es algo que Dios modula en el ser humano. Tal vez nosotros debíamos orar cada mañana para decirle al Señor, por favor, dame dominio propio, para ser equilibrado, a poder comer saludablemente, para vestir correctamente, para hablar correctamente, para poder pensar honestamente, en fin, Dios nos dé siempre temperancia. En quinto lugar, tenemos la perseverancia, o podríamos decir también paciencia. Perseverancia en el contexto de poder esperar a pesar del sufrimiento, a pesar de todas las cosas que puedan acontecer en el camino. Hay personas que se desaniman con facilidad. ¿Saben por qué? Porque sus pies no están afirmados, no está afirmado en Cristo. Porque nosotros estamos afirmando nuestros pies en nuestra propia experiencia, o en la experiencia de nuestros padres, o en la experiencia tal vez de otros. Y si esos otros fallan, y si nuestros padres fallan, entonces nos caemos. Pero si nos ponemos nuestros pies en Jesús, nunca jamás desistiremos, seremos perseverantes hasta el final. En sexto lugar está la palabra piedad. La palabra piedad no significa apenas tener pena o misericordia de los demás. Tiene que ver específicamente con un comportamiento ético. Saben que cuando nosotros somos cuidadosos en nuestra relación con Dios, y cuando especialmente tememos a Dios, nuestras reacciones siempre serán cuidadosas y con mucha ética. Y finalmente, nosotros tenemos dos palabras más. En primer lugar, fraternidad, o en séptimo lugar, que es el cuidado de unos con los otros. No vivimos solos. El individualista es egoísta, pero el que cuida de los demás es una persona altruista que cuida, que ayuda a los demás. Oro a Dios para que nunca falte amor por los demás, nunca falte preocupación por los demás, gente cuidando de gente. Y finalmente, la palabra amor. Comenzamos con fe y vamos a terminar con amor. El amor, sin duda, es el ingrediente que le da sentido a todas las cosas. Por eso tal vez que la vida cristiana se resume en dos palabras: amar a Dios y amar al prójimo. El que ama a Dios y ama al prójimo, él podrá construir su fe y todas estas virtudes de una manera natural. Yo quería ahora invitarte aquí a sentarte, yo me voy a sentar aquí para poder cerrar con este momento de nuestras aplicaciones. Yo quería dos aplicaciones para que quede muy claro. Y tú puedes anotar allí, están en dos textos de la lección de esta semana. En primer lugar, en 1 de Pedro, capítulo 1 y el versículo número 8, la Biblia dice así: activos y productivos. Sean activos y productivos. En otras palabras, ahí dice, no sean pasivos y no sean infructíferos. Dios quiere que seamos activos y fructíferos. Todo lo que vive es activo y fructífero. Si Dios te ha dado vida cristiana, te ha llamado para ser activo y fructífero. No te olvides. En segundo lugar, hay un texto en 2 de Pedro 1:10 que dice que debemos procurar con diligencia cada vez mayor confirmar su vocación y tu elección. Nosotros sabemos que la vida cristiana, el amor con nuestros familiares y el amor con Dios hay que renovarlo. Hoy yo lo amé y mañana tengo que decirle al Señor, yo quiero este día confirmar mi amor, mi elección, mi vocación del Señor.
Entonces no puedes cada mañana despertarte y creer que automáticamente ya está todo. No te olvides. Y finalmente, yo quiero terminar con un llamado. Nuestra creatividad, que consiste en lo que vamos a hacer como resultado de esta lección. Y el llamado que nosotros tenemos en esta lección, en la lección de esta semana, es para amar a Dios. Y para amar, nosotros tenemos que conocer a Dios. Y para conocer a Dios, tenemos que relacionarnos con Él. Y para relacionarnos con Él, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar. Entonces mi desafío es: nunca dejes de orar y leer la palabra de Dios. Cuanto más leas, cuanto más ores, tú vas a amar más a Dios. Y cuando más lo ames, más firme estarás en el camino del Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Que nuestro corazón abrace las virtudes de la gracia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero recordarle a todos ustedes que este sábado 27 de mayo tendremos Impacto Esperanza, todos juntos en este grande movimiento misionero. Que Dios te bendiga. Maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.